y más bien lo voy a subir a la página web, más bien. Bien, les decía entonces que soy fonoaudióloga egresada hace muchos años, 1989 ya, eso fue en abril del 89, son muchos años atrás, miembro de diferentes sociedades, me gusta y me gusta construir mi fonoaudiología en la medida de lo posible. Importante, y siempre se los aclaro, mis ponencias siempre están basadas en la evidencia científica, en los últimos adelantos, y les incluyo las referencias, y hoy hice un especial énfasis en bibliografía para que obtengan cierta información que para mí es muy relevante dentro del manejo del babeo, que es básicamente lo que vamos a ver el día de hoy. La cialorrea y el babeo es el tema en términos generales, teniendo claro que en lo que más podemos trabajar es en el babeo. La cialorrea también podemos hacerlo, claro que sí. Y vamos a hacer la diferenciación y entender un poco de qué se trata. Entender la saliva para nosotros es importante. No nos podemos quedar sin saliva. Sin la saliva no podemos hacer la elaboración del bolo. Nos cuesta desdoblar el bolo alimenticio para comer. Ayuda a proteger la parte oral. Nos ayuda a disminuir las acidez en la cavidad oral. Nos permite lubricar, mantener húmeda la boca, y la requerimos así para poder fonoarticular. Entonces, para nosotros el manejo de saliva pues es demasiado, demasiado importante por ese motivo. Ayuda a mantener el pH, que para mí es básico, evita infecciones en cavidad oral y se hace necesario poderlo tener. ¿Qué contienen las salivas? Potasio, sodio, magnesio, calcio, yodo, agua, en diferentes proporciones de acuerdo a la situación, el nivel de estrés que estemos manejando, en fin. La cuestión es muy clara. La saliva nos ayuda a hacer muchas cosas con nuestro bolo alimenticio. Algo que estamos hablando mucho hoy día es y que me habló alguna vez un gran maestro que yo tuve, nosotros no deglutimos sólidos, realmente nunca. De pronto un medicamento, los sólidos los masticamos y los volvemos un bolo coeso. Entonces, dentro del proceso masticatorio, la inyección de saliva para elaborar un bolo coeso es supremamente importante. Tenemos las diferentes glándulas salivales que nos producen diferentes tipos de, ¿de qué? Un segundo porque tengo que ponerlo, ya entramos a los 100 y me toca colocarlo. Continuar como fonoaudióloga Patricia Cedeño, porque ¿qué más hacemos? Conectarme en vivo ya. Listo. Regálenme un segundito. Es que las últimas veces he tenido 30, 40 personas. No esperaba hoy tener un lleno tan grande para esta parte. Entonces, pues sí, lo vamos a incluir. Vamos a ponerlo en el Facebook, que yo sé que algunas personas entran por allí. Bien, les decía entonces que dentro de lo que nosotros manejamos en la parte de saliva, es súper importante para la presentación, para la preparación del bolo. Nosotros no podemos simplemente pensar que el bolo es algo que no nos incumbe, sino que es algo con lo que vamos a trabajar. La principal productora de saliva es la submandibular. Si ustedes generan sensación de contracción en el miloideo, van a estimular la constante producción de saliva. Eso se los digo porque hay diferentes técnicas, vibroterapia, kinesiotaping, en fin, que contraen el miloideo. Al contraerlo, al generar la sensación de contracción, nos van a generar pues mayor nivel de contracción, de producción salival, especialmente la submandibular y la glándula sublingual, que la tenemos debajo de la lengua y que está exactamente en piso de boca. Tenemos asimismo las glándulas orales, que esas son las que nos terminan de avisar si un paciente tiene o no hipocialia o serostomía, que eso es también muy, muy importante. Algo que para nosotros es de revisar: producimos demasiada saliva en boca, podemos producir hasta 2 litros diarios de saliva. La cuestión es que si usted no lo traga, esa saliva tiene que salir por algún lado. Si usted no lo puede tragar, tiene que salir. Entonces vamos a tener una salivación de 2 litros al día. O sea, es un montón de saliva. Eso es mantener un babero completamente lleno de saliva. Hay momentos en los que la salivación es menor dentro del día. Se pueden establecer unos promedios, hay estudios de promedios, pero realmente es importante que nosotros tengamos en cuenta esto.
Durante las comidas se produce la mayor cantidad de saliva. Para mí es obvio, estamos comiendo, preparando el bolo y necesitamos. En reposo o despierto se produce un poco más de saliva, pero más que cuando dormimos. Cuando dormimos casi no producen saliva. Hablamos de los pacientes en unidades de cuidados intensivos, pacientes en cama, en desacondicionamiento, que no mantienen despiertos, sino que mantienen un poquito desorientados. Entonces estamos hablando de que esta dificultad se presenta específicamente eh, más en el momento en el que el paciente está despierto más que cuando está dormido. No significa que no se pueda presentar algún tipo de alteración cuando estemos dormidos. Claro que sí. Algunos pues no tienen cómo evacuar y toca hacerlo de esa forma. La fase anticipatoria dentro del proceso de glutorio lleva al momento de producción de saliva. Para mí eso es algo claro. Si el alimento es seco, requiere más saliva. Si el alimento es grande, requiere más saliva. Si el alimento... Entonces, a mí cuando me dicen, Patricia, ¿qué tanta saliva se necesita? No, no, porque eso depende de lo que usted coma. Entonces, a mí no me gusta que me establezcan promedios en este tipo de cosas porque es que realmente depende, depende de lo que usted esté comiendo, depende de la... Promedios se pueden establecer, pero usted no puede regirse bajo promedios que no corresponden con lo que usted come. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado con eso porque cuando queremos estandarizar, solemos pasar por encima de muchas cosas que no son reales y es importante que tengamos claridad en esto. Asimismo, y para quienes manejan un poco más de estimulación transcraneal, tenemos claros que hay unos pares craneales que intervienen en la producción de saliva. Aquí los tenemos tanto en la parte del sistema autónomo como en la parte parasimpática. Tenemos la presentación específicamente de pares sensoriales claros, como lo son el trigémino y el glosofaringeo. Y tenemos la parte que nos colabora con el sabor, que es el facial. Entonces, obviamente, vamos a tener la presentación de todos estos pares. Y para quienes manejan estimulación transcraneal, cuando tenemos el proceso de salivación, pues tenemos que empezar por estos pares, facial, trigémino y vago, para poder integrarlos en la corteza y trabajar desde corteza el control sobre este sistema autónomo para la producción de saliva. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claro que esta parte de la producción de saliva primero es necesaria. Tenemos que producir saliva, es importante para nuestra cavidad oral. No podemos decir simplemente que le corten las glándulas salivales al paciente porque yo ya no me soporto la salivación. Tenemos que mirar cómo vamos a hacer un cuadro terapéutico de tal forma que se nos permita esa bendita producción de saliva. Si bien es cierto, usted como terapeuta le puede trabajar el selle labial a lo que le dé. Si usted no se deglute esa saliva, la va a seguir guardando allí y la va a botar apenas abra la boca. Entonces, no es tanto insistir con el sello labial, como insistir en entender qué pasa con ese babeo, qué es lo que está pasando con usted en ese momento. Entonces, aquí vemos algo que para mí es bastante especial y que es lo que yo siempre les digo, la colocación de Botox en la parótida, porque allí pues tenemos el facial específicamente y puede generar como consecuencia una parálisis facial. Lo mismo que cuando se coloca trigémino, un proceso trigeminal que nos afecta a la musculatura suprayoidea anterior, que es también parte del proceso glutorio. Entonces, pues sí, tenemos que revisar muy bien esos momentos en los que les colocan el botox a nuestros pacientes, porque muchas veces pueden terminar en un proceso de disfagia más comprometido. Bien, las alteraciones en la salivación están dadas, hipocialia, serostomía, babeo y cialorrea, siendo que tanto la hipocialia como el babeo se unen a las que están al lado. Entonces, tradicionalmente, a la persona que tiene babas se le dice cialorreico. No necesariamente es un daño en la glándula como lo vemos hoy día, y no lo dice Patricia Cedeño, sino que lo dicen algunos autores que quiero que lo tengamos en cuenta. Entonces, la hipocialia es la disminución de la salivación. La serostomía es la producción aumentada de saliva por un daño en la glándula salival. El babeo es la producción de saliva, el acúmulo de saliva en cavidad oral que no puede ser deglutido o que no puede ser enviado hacia atrás por motivos motores, ¿no? Y la cialorrea, como les digo, es la alteración ya como tal de la glándula salival. Podemos encontrar diferentes patologías vinculadas, no solamente en los niños PC,
que es lo que piensan muchos los niños con parálisis cerebral, sino tenemos otras patologías, la demencia, el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, la ACV, que también están vinculados al escape anterior de la saliva, que es algo que nosotros tenemos que ver y mirar cómo vamos a controlar. La cialorrea es un síntoma no motor frecuente en la enfermedad de Parkinson. Se ha informado un amplio rango de prevalencia en la literatura entre el 10 y el 84%. Es un rango muy amplio. La cuestión es que sí, para el paciente adulto es bastante desagradable, pero para los niños que empiezan ciertos momentos cognitivos, niños PC, que sienten la salivación, no les gusta tanto tenerla y les genera un problema social que también es importante rescatarlo. ¿Qué es esto? La cialorrea es una dificultad común que enfrentan los niños con discapacidad neurológica, incluida la parálisis cerebral. Puede conducir a una reducción en su calidad de vida, causando irritación de la piel, deshidratación, niveles de vergüenza y aislamiento social, tanto para el paciente como para la familia. Por eso es importante que se trate y que sepamos tratarlo. Porque yo les digo, un chiquito que tiene un retrognatismo mandibular donde todas sus estructuras del sistema estomatognático están atrás, que no tiene cómo pasar la saliva, pues el niño no es tonto, no se va a dejar morir broncoaspirándose con saliva, él la bota porque tiene la mandíbula muy chiquita y no puede deglutir. Y eso es algo que para nosotros debe ser muy importante. Tenemos que mirar cómo hacemos para correr ese sistema estomatognático para que pueda al menos deglutir su saliva. Eso es algo que tiene que suceder. En la hipoxialia y la serostomía tenemos sensación de boca seca, la misma ausencia de saliva en cavidad oral, sed frecuente, disfagia. ¿Y disfagia dirigida a qué? Básicamente a la elaboración del bolo y el paso del bolo hacia la parte faríngea en el momento de la eyección, porque es que es muy complicado deglutir un bolo que no está coheso. Nosotros estamos hechos para deglutir bolos cohesos de fácil paso a nivel faríngeo. Si el bolo se dispersa, se disipa porque no tiene la suficiente coherencia porque le falta saliva, para el paciente va a ser mucho más difícil deglutir. Asimismo, la dificultad para comer alimentos secos, necesidad de beber agua frecuentemente, dificultad para llevar prótesis, dolor e irritación de las mucosas, sensación de ardor en la lengua y disgeusia. Son las posibilidades que vamos a tener. La dificultad en la percepción de los sabores, que es la disgeusia, va a estar marcada porque no se puede llevar el sabor a los diferentes espacios o bulbos de recepción gustativa y es allí donde poseemos BIOS sinceramente. Bien, la cianorrea entonces como tal es la producción excesiva de saliva. Hoy día se adjudica a la lesión en la glándula salival. ¿Todos nuestros pacientes tienen eso? No. ¿Todos nuestros pacientes tienen alteración del sistema autónomo? No, ni de la parte simpática. Entonces, no podemos generalizar que todos los pacientes tienen cialorrea. Asha lo dicen las diferentes entidades de diferentes países. Tenemos dos tipos de presentación, que es la cialorrea y el babeo, y dentro del babeo tenemos otros dos tipos de presentación. Bien, y casi siempre es de origen neurológico, puede ocurrir por origen mecánico, por ejemplo, una cialolitiasis, ¿sí? Donde por tapón de un X o Y se aumenta la producción en otro lado, compensatorio por una cialolitiasis, por decir, de la parótida, eh, presentación de cálculos en la glándula salival de la parótida, entonces aumenta la producción en la submandíbula porque la parótida no puede producir. Entonces aumenta la producción generando pues eso, pero es más de origen neurogénico, de alteración del sistema simpático o autónomo, pues para el caso que sea. El babeo, que es otra historia, es el flujo involuntario de saliva fuera de la boca o hacia la parte posterior de la faringe debido a problemas de control salival y dificultades para tragar. Esto, como les digo, no lo dice Patricia Cedeño. Esto ya está establecido. Yo lo que hago es traerlo para que nos actualicemos, aunque yo vengo hablando de esto hace mucho ratico, porque no es la primera vez, para quienes me han oído saben que venimos hablando de esto hace unos años, pero que es importante que nosotros tengamos claro que el babeo es la dificultad para tragar la saliva que tenemos ya sea hacia adelante o hacia atrás, o sea, el lograr el control
de la saliva para poderla llevar hacia atrás. El babeo es causado por postura, problemas sensoriales, cognitivos orales, algunos síntomas médicos, en fin, eh, un adormecimiento, una parálisis facial, lo que estamos hablando ahorita, un paciente Parkinson que tiene un escurrimiento lateral, en fin. Las causas del babeo, pues están aquí más definidas, la postura, la función motora oral, la parte sensorial y la cognición, dentro de lo que es el babeo, no la cialorrea. Estoy tratando de ser muy clara con eso. Y esto, pues aquí lo vemos que lo dice la Sociedad Coreana de Disfagia, no estamos hablando de, pues, de cualquier cosa, ¿no? Estamos hablando de gente que mueve millones de personas, que no son los gringos, pero que también mueve millones de personas. Entonces estamos hablando de que hay problemas posturales, ¿sí? Cuando no se tiene el control sobre cabeza y cuello, que eso lo tenemos claro. Cuando no puede modificar el sistema estomatognático para hacer el correcto proceso de glutorio. Cuando tiene un problema sensorial, que no son todos, y quiero advertirles esto porque hay una fijación en trabajar los aspectos sensoriales como si todos los pacientes fueran sensoriales. No todos, y por eso tenemos que mirar muy bien las características de la persona que nos consulta. No podemos simplemente asumir que es así porque es así, punto, ¿no? Y la parte cognitiva, que también por el control que se realiza sobre la musculatura y en fin. Sí es muy importante que nosotros dentro del ejercicio descartemos que no sea un problema de glutorio, un problema de oclusión. Si usted está con la boca abierta, se le escapa la saliva. Entonces, ¿el problema es porque tiene un aumento en la producción en la glándula? No, es porque usted está con la boca abierta, está así. Y ese es el inconveniente. Y último, pues por último, descartar que sea un problema del sello labial, ¿sí? Que normalmente no es eso. Casi siempre es un problema lingual, que la lengua no puede controlar la saliva, no puede llevarla hacia atrás, que es lo que vamos a ver normalmente. Tipos de babeo, como les decía, existen dos tipos de babeo. Tenemos un babeo anterior y un babeo posterior. El babeo anterior ocurre en el 40% de los niños con PC, es decir, el 40% de los niños que tenemos con babeo anterior PC es porque no tienen control lingual. Y el babeo posterior, que es porque no puede deglutir su saliva, está más o menos en el 15%. Puede ser anterior por la boca o posterior por acumulación de saliva en la faringe. Un aumento de la salivación puede ser el resultado de algunos medicamentos, deficiencias. Vamos a ver que algunos medicamentos nos aumentan la salivación. Es una cosa que se presenta en algunos pacientes Parkinson, en algunos pacientes con hipertensión, en algunos pacientes por ACV, por el tipo de medicamentos que se les están administrando. Entonces hay un aumento de la salivación, pero no se le puede quitar el medicamento porque lo requiere. Entonces tenemos que negociar cómo vamos a manejar esa glándula salival para poder ayudarle al paciente que no termine con Botox, que Botox es una parte invasiva que es lo último que se pretende. Sin embargo, les voy diciendo, la mayoría de los pacientes con salivación ya casi no nos remiten a terapia. ¿Por qué? Porque resulta que los médicos ya no creen en muchas cosas de la terapia, porque no estamos haciendo la terapia que corresponde. Si no entendemos lo que pasa con la salivación, no entendemos por qué tiene el babeo, vamos a seguir diciendo que le pongan Botox y resulta que son pacientes que no son para Botox, que los podemos ayudar de otra forma. Entendemos que el Botox es bloquear el nervio y ustedes saben lo que es bloquear un trigémino facial o el mismo glosofaríngeo. Entonces tenemos que tener claridad en eso, porque si no, nosotros mismos nos estamos echando la soga al cuello al momento de no saber qué es lo que tenemos que hacer, que no es cerrarles la boca, porque como les digo, muchos no pueden estragar la saliva. El babear en la PC, en conclusión, es un problema de deglución causado por el control voluntario deficiente de la cabeza. Vamos a hablar de algo. La deglución es un acto voluntario. Cuando tenemos muchos niños con PC, tenemos una alteración, porque la PC casi siempre es motora, casi siempre, ¿no? A veces tenemos de otros sitios, yo lo sé, lo tengo claro. Pero el hecho de que no se tenga el control motor sobre el proceso deglutorio, la deglución es voluntaria.
Mientras no entendamos que el cerebro dice cuántas masticaciones, cuánta saliva se le aplica, cómo lo vamos a manejar, cómo lo vamos a inyectar, mientras no entendamos que eso lo dice el cerebro, vamos a seguir pensando que eso es por magia y no es así, no es real. Es un proceso, un mecanismo de glutorio. Entonces, cuando el niño no puede porque tiene un problema motor o cuando el adulto no puede porque tiene un problema motor, va a ser complicado. Entonces, casi siempre el babeo anterior se da por una dificultad en el control lingual, acompañado de una alteración muscular, que eso lo podemos decir. O sea, puede ser el bucinador flojo, puede ser un orbicular deficiente, y vamos a ver unas variaciones en cuanto al sello labial que me interesa que lo tengamos en cuenta. El babeo anterior no causa la enfermedad pulmonar, pero sí de pronto lo hace el babeo posterior. ¿Por qué? Porque es el constante estar allí de la saliva, que no se puede deglutir y que se puede ir perfectamente hacia los pulmones sin ningún problema, ¿sí? Es un problema de glutorio, ¿sí? El babeo anterior en sí mismo no causa la enfermedad pulmonar y el objetivo del tratamiento generalmente es mejorar la participación y el autocontrol a través de la modificación del comportamiento. Lo que hemos trabajado tradicionalmente son las terapias conductuales, cierra la boca, cierra la boca, cierra la boca, pero esa no es la idea. La idea es que el paciente se trague la saliva. Eso es lo que pretendemos. El babeo posterior ya nos implica un momento en el envío del bolo que nos hace éstasis en vallécula o en recesos piriformes, un problema en la fase faríngea como tal y obviamente una alteración del mecanismo de protección de la vía aérea. O sea, tenemos una disfagia. En esencia es una disfagia. Entonces, el babeo posterior es más difícil de medir. Las investigaciones son similares a las de la aspiración con alimentos. La mayoría de las intervenciones apuntan a minimizar la producción de saliva, por lo que ambos tipos de de babeo se manejan de manera similar. Realmente no es disminuir la producción de saliva. O sea, el tratamiento de la disfagia no puede ser ese. El tratamiento de la disfagia es mejorar el proceso de glutorio. Entonces nos vamos a dirigir a mejorar el proceso de glutorio, que es lo que esperamos. ¿Sí? Es hacia allá, hacia donde vamos. Es lo que nosotros esperamos que se mejore. Ok, mientras no trabajemos lo que hay que trabajar, es decir, sigamos pensando que esto de coloque inyecciones, quítele las glándulas salivales, pilas, acuérdense que el bolo necesita la saliva. El babeo representa un problema importante en la vida cotidiana de los pacientes pediátricos con trastornos neurológicos. La carga significativa, tanto física como sociopsicológica, del trastorno requiere una evaluación clínica adecuada y un manejo adecuado. Sin embargo, el tratamiento del babeo sigue siendo un desafío para nosotros. Y eso es algo que tenemos que revisar muy bien. Hacer una buena valoración, ¿sí? Geraldine, vamos para allá. Regáleme un tiempito que estamos avanzando poquito a poquito en la presentación. La evaluación de la cedorrea y el babeo incluye muchos aspectos con exámenes muy específicos, muy elaborados si queremos en un momento dado, pero yo les digo, siempre miremos que no sea que descartemos que no sea un problema de glutorio, que no sea un problema de apertura y cierre mandibular, sea un problema oclusal, o que no sea un problema debido a las características del sello labial. Entonces, yo tengo que descartar todo eso. No es un problema de glutorio, no es un problema de la apertura y cierre mandibular, no es un problema del sello labial. Pensemos entonces en la cialorrea. Pero si nosotros desde el principio estamos pensando en que cialorrea, que le quiten las glándulas salivales, que le paralicen todo eso, pues estamos mal, ¿sí? Porque entonces no vamos a hacer nuestro trabajo, que es lo más importante. Dentro de lo que es el babeo anterior y el babeo posterior, hay diferentes tipos de exámenes que vemos acá, que los conocemos en su gran mayoría. La cuestión, y para mí lo que es muy claro, es que tenemos que lograr mejorar todo eso. Cuando hablamos de la parte postural, también la tenemos que evaluar y tener en cuenta ciertas características que para mí son importantes. Cuidado con la curvatura cervical y el posicionamiento laríngeo. La curvatura que nosotros tenemos normal nos permite que la laringe quede posicionada de tal forma que se ayude por el mismo posicionamiento con relación a la columna cervical a quedar perfecta.
Si nuestra laringe se desordena por una curvatura mal hecha a nivel cervical, poseemos líos. Entonces, hay algunas curvaturas que son causadas por aquellos cilindros que colocan detrás de la cabeza para los niños PC o los pacientes con trauma craneoencefálico. Y la curvatura que más vamos a encontrarnos en este tipo de pacientes es esta. Esta ya nos desacomodó por completo la laringe y nos expuso el pliegue vocal para que quede constantemente mal posicionado a recibir los alimentos. Entonces, si el pliegue vocal no puede hacer la protección de la vía aérea, si no puede hacer el cierre, el paciente se va a broncoaspirar. Este tipo de curvatura, recuerden, no es la correcta es esta. No podemos seguir permitiendo que nos queden esas curvaturas así de terribles, ¿sí? Hablar con el fisioterapeuta. Doc, miren, necesito me colabore otra formita de tratar de mantener el tono en los cervicales, porque es que ese cilindrito allí me está generando unas malposiciones y ustedes piensan que esto no es real. Aquí lo dicen los estudios, ahora mírenlo acá. Foto de paciente. Esa es la curvatura que adquieren. Miren dónde está la laringe. Está completamente salida del cuello. O sea, es un mal posicionamiento laringeo que dicen, no, pero eso no tiene nada que ver. Miren, se broncoaspiran los pacientes. ¿Sí? Ante una curvatura de ese tamaño, vamos a encontrarnos una broncoaspiración masiva. Entonces, no podemos permitir desde la parte postural que se nos sigan estableciendo estos parámetros, porque si no, entonces vamos a perder el año. Tenemos que mirar cómo vamos a arreglar esa parte cervical, porque es que mi laringe está ahí. Entonces, de mano del fisioterapeuta, Doc, venga, ayúdenme, miremos a ver cómo acomodamos esos cervicales de otra forma, porque con ese cilindro me está generando una disfagia terrible. Y entonces se broncoaspiran y entonces muchas cosas. El cilindro es súper importante, no les estoy diciendo que no, pero es buscar una estrategia terapéutica que las hay, porque no es que no las haya, ya los amigos míos fisioterapeutas me han dicho que sí, para tonificar esos cervicales sin necesidad de ese cilindro, para mirar cómo lo logramos. Entonces la terapéutica se divide en dos, la invasiva y la no invasiva. La invasiva es la que hace el médico, donde perfora, coloca el botox, mandan radioterapia, bueno, hacen cualquier cantidad de cosas. Y la no invasiva es la que hacemos nosotros. Entonces, la están trabajando con radioterapia para disminuir la función. Ustedes saben que el paciente con radioterapia no produce casi saliva. Esa es una de las principales características, entonces me mandan radioterapia. La cuestión es la exposición a la radiación, que eso es algo claro, ¿sí? Y por eso les digo yo, procuremos por hacer nuestra terapéutica y que la parte invasiva sea lo último que el paciente necesite para no tener que llegar a eso. La toxina botulínica, ¿sí? Que la colocan sobre la glándula. Inicialmente se empezó colocando sobre la parótida, hoy día se coloca sobre la submandibular, que como les digo, produce la mayor cantidad de saliva en boca. Nosotros dentro del proceso tenemos cómo manejar el paciente que ha tenido una inyección de toxina botulínica que nos afectó tanto que nos secó por completo la boca y elaborar el bolo se nos volvió una disfagia terrible. Entonces tenemos que saber manejar eso posterior a la inyección. En opciones quirúrgicas también le cierran los acueducticos para que no salga la saliva. Eso es algo que no podemos decir, eso lo decide el médico. Cambios de consistencia alimenticia, posicionamientos, bueno, hacen una serie de cosas que es importante. Hay una propuesta que tienen unos médicos coreanos sobre el manejo de la cialorrea, basándonos en estos aspectos que son importantes, muy importantes. Algunos se realizan, o sea, no es un protocolo rígido, sino que es un protocolo flexible de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Por eso esto no es de receta. Y si ustedes entran conmigo en muchos cursos, saben que esto no es de receta. Tenemos unos parámetros generales que se van adaptando de acuerdo a las necesidades del paciente. Entonces aquí vemos en términos generales lo que corresponde a la intervención según la técnica de facilitación motora oral, que es una técnica que es muy importante
y que están desarrollando para el control de la salivación, para que no se tenga que ir hasta el proceso de invasivo, ¿sí? O sea, desde la no invasiva. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde la estimulación transcraneal? Para mí esto es importante porque esto nos ayuda a controlar toda la parte simpática, parasimpática desde corteza y hacia corteza, que es lo otro que tenemos que hacer. Indiscutiblemente, dentro de lo que manejamos, tenemos que incluir los circuitos dopaminérgicos, glutamina, GABA, oxitocina, serotonina, dependiendo del nivel de ansiedad y de estrés que maneja el paciente por la producción de saliva. Como les digo, hay muchos que son conscientes de esa producción y no les gusta. Entonces nos toca calmarlos un poco. Tener en cuenta la entrada sensorial o circuito sensorial de entrada, que tenemos el nervio, el tallo, que tiene que sí o sí, y alguien que es muy importante por la coordinación de todo esto, que es el tálamo. Obviamente vinculando dentro de la aplicación de la estimulación transcranial, el tálamo, la ínsula y los núcleos de la base. Esos son los que nos ayudan a coordinar muchas cositas. La corteza parietal y la corteza temporal, dentro de la entrada de información. Ya en el procesamiento de la información, tenemos que tener en cuenta la integración sensorial, que eso es tal vez algo básico. Si nosotros sabemos integrar desde corteza, es mucho más fácil el acceso a determinado tipo de cosas. Y tenemos el circuito bucle del movimiento voluntario, que también lo tenemos que trabajar más si existe trastorno de glutorio, y el circuito de glutorio, que eso lo tenemos claro. En términos prácticos de cerebrito, que es lo que más me piden, tenemos aquí pues lo que podemos llegar a hacer eh, en cuanto a la presentación. Sabemos que una entrada de información viene por trigémino, facial y glosofaringeo de información sensorial. Yo incluiría el vago porque el vago está relacionado con el plexo faríngeo, que también da información y sobre todo sobre el sabor amargo. Entonces nos interesa que también se vincule el vago. Estamos hablando entonces de esos cuatro pares craneales. Cualquiera que sea la entrada, vamos a suponer que sea trigémino, que trigémino tiene entrada aquí sobre el arco del cigomático a través del ganglio de Gasser. Entonces, porque la entrada está a nivel periférico y de periférico pasa aquí. Entonces vamos a tratar de llevarla hacia arriba. Y de allí la pasaríamos entonces a tallo, de tallo a tálamo, de una a tálamo e ínsula, que la ínsula está allí, y luego de allí a la corteza que me integre lo que yo quiero integrar. En este caso, proceso de salivación, que es la corteza sensoriomotora, donde estaríamos vinculando algunos aspectos sensoriomotrices relevantes. Entonces, un circuito mínimo debe tener estas estructuras. Ya si le metemos proceso de glutorio, si le metemos, vamos a tener que incluir otra serie de estructuras, como por ejemplo la corteza prefrontal cinética, los núcleos de la base, vamos a tener que incluir aspectos del área motora 4. Entonces, sí se hace importante que dentro del proceso de elaboración de un circuito de neuromodulación, mínimo incluyamos estos. Y si vamos a hacer integración sensorial, un procesamiento central, tenemos que incluir el tálamo, perdón, si el tálamo nos guste o no nos guste, porque el tálamo es integrador sensorial por sí, especialmente en su parte posterior. Entonces tenemos que incluir el tálamo dentro de ese proceso. Ahora bien, desde el proceso de la deglución y el control de saliva, para nosotros es básico entender el control muscular. Entonces, quienes manejan la técnica de rehabilitación y motricidad orofacial basada en las fijaciones laringeas saben que lo primero que nosotros hacemos es acomodar la laringe, es lo primero. Ya de ahí nos metemos a cara y a cavidad oral. Pero, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? La posibilidad lingual para poder hacer los diferentes movimientos de recolección del bolo. Ahora, mi paciente tiene una espasticidad o tiene una atrofia de 1 año, 2 años, porque así nos llega. Entonces tenemos que empezar por trabajar desde motricidad orofacial hacia la atrofia, estirando cada uno de los músculos de la lengua. No es cogiendo la lengua y estirándola, no, no, no. Es, ustedes van a ver que las lenguas son irregulares, vienen así, una montañita, un río, un valle, una montaña y son así.
¿Por qué? Porque las fibras verticales y transversales de la lengua están haciendo sus atrofias acorde con lo que se presentó. Entonces tenemos que saber trabajar esas fibras verticales y transversales con estiramiento. Si ya viene la atrofia, y si viene la atrofia hay que darle colágeno y elastina y darle fibra. Entonces tenemos que trabajar el circuito glutaminérgico para que desde la cabeza se mande fibra muscular para allá, se pida el desarrollo de fibra muscular. La glutamina es eso. Entonces tenemos que trabajarlo desde el circuito de la glutamina desde corteza. Además de eso, tenemos que vincular aspectos del manejo directo sobre la lengua, o sea, con láser, para mejorar lo que es el colágeno o la elastina, o sea, con el ultrasonido. Ya es lo que nosotros sepamos manejar. Y lo otro, tener en cuenta la parte antagónica del movimiento, no solamente la agónica y antagónica, no solamente la agónica. Es que me dicen, es que la lengua está hipotónica. Yo les digo, no, la lengua no es un músculo, son 17. Y de esos 17 hay que definir cuáles están hipertónicos, cuáles están hipotónicos, cuáles están atróficos. Porque no es que hiperipo, 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 no. ¿Cuáles están atróficos? Porque los atróficos los tengo que trabajar para evitar que esa atrofia no me permita movimiento. Entonces yo tengo que determinar muy bien eso para poder hacer la intervención. Recordarles que la lengua está unida a la laringe a través del hioides. El hiogloso es un músculo grande que está en lengua. Entonces, una malposición laringea me va a cambiar posicionamiento lingual. Por eso es que empezamos por la laringe primero, para poder acomodar la lengua. Y la lengua es importante porque es la que recoge el bolo. Yo les digo, si para hacer un proceso de acomodación de bolo, la lengua se mueve para un lado con un longitudinal inferior, para el otro con otro longitudinal inferior, sube con el palato gloso y sigue haciendo el movimiento. Pero si su lengua está así, atrás, o está así, atrás, y aquí están sus dientes, ¿cómo va a ser ese movimiento del bolo para poder acomodarlo y llevarlo hacia atrás? Si no tiene la musculatura preparada para eso. Entonces, primero acomoden esa musculatura para poder organizar muy bien el bolo y poder llevarlo hacia atrás. ¿Por dónde se escapa? ¿Qué es lo que nos preocupa? Que es el babeo, que es abundante? Entonces tenemos diferentes posibilidades porque, como ustedes saben, y yo lo sé, nosotros tenemos 8 fuerzas musculares que nos ayudan con el selle labial. No es el orbicular de la boca. El selle labial es modificado, por ejemplo, por este músculo, o por este, o por este, que es lo que pasa con la parálisis facial, o por este, que lo vemos en muchos niños PC, o por este, que lo vemos así, y sale abundante saliva por delante. Entonces, cada una de las presentaciones musculares que me afectan el orbicular de la boca va a hacer que yo tenga una presentación de saliva distinta. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un elevador del ángulo de la boca, que es este que está aquí. Lo tengo laxo por hipotonía, por lo que sea, y la comisura cae, queda caída la comisura. ¿El problema es del depresor del ángulo? No, problema es de este. ¿El problema es del orbicular de la boca? No. Entonces, se ensañan con el pobre orbicular, que nada que ver, y resulta que los problemáticos son otros músculos. Y el paciente sigue con el escape anterior de saliva. Recuerden, primero trabajo la deglución. Si yo no trabajo la deglución, el selle labial no da para nada. Mi paciente tiene que estar perfecto en deglución, perfecto en oclusión para poder hacer un buen selle labial. Ahora, ¿un paciente con mordida abierta anterior puede tragar saliva? Claro, claro. Yo siempre les digo, sonrían y traguen. ¿Que pueden presentar escape? Claro que sí. ¿Que pueden hacer muchas cosas? Claro que sí. ¿Que se necesita el sello labial? Por supuesto, es lo más natural y lo más lógico y lo más coherente. Pero la cuestión es que nosotros el paciente con mordida abierta anterior puede comer. Entonces, primero se trabaja la deglución para que el paciente se pueda tragar la saliva, porque si no es un lío. Es un lío para el pobre paciente. Ahora imagínense, este es el elevador del labio superior. Imagínense estos dos así. ¿Hay buen sello labial? No. ¿La curva del orbicular? No.
es de este. Tenemos que estirar este músculo. Es que el orbicular está hipotónico, que se pone así. No, el orbicular no está hipotónico, ni el labio superior está hipotónico. Recuerden que no le podemos dar características del tono muscular a las estructuras. El orbicular de los labios por sí es un músculo, pero los labios son muchos músculos. Aquí vemos el impacto, sobre todo para las comisuras, que lo vemos en paciente Parkinson, en paciente ELA, en paciente Down, que escurre por la comisura, ¿sí? Que se escurre. Vemos el impacto de ciertos músculos sobre eso. Tenemos el elevador del labio superior, que es este que está aquí, un segundo, este que está acá, que se me hizo el lápiz, está, me perdí el lápiz. Ay, vamos a ver si aparece el lápiz aquí. Miren, este es el elevador del labio superior, que es lo que yo les digo. Si la comisura cae, hay que mirar eso. Aquí falta uno que es muy importante, que me eleva, no, aquí está, el cigomático mayor con sus dos vientres, un vientre más superior, superficial, y un vientre más interno, que también hay que tenerlo en cuenta. Porque cuando tenemos alteración, cuando la cara se cae, él también cambia de posición, pero no los dos vientres. Uno cambia de posición muy feo, que es el vientre más superficial porque se curva. Entonces no es fácil conseguir ese músculo. Y tenemos aquí el depresor del ángulo, este. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una parálisis facial, este suele atrofiarse y estos suelen alargarse, se van hacia abajo. Entonces yo tengo que mirar qué está pasando con esa comisura para poderlo subir, para que se acomode la saliva dentro de la cavidad oral y el paciente la pueda recoger. Ahora es un paciente Parkinson que le cuesta mucho iniciar el movimiento para recoger la saliva. Entonces tenemos que trabajar a iniciar el movimiento, que es eso lo otro que tenemos que hacer, porque tenemos que revisar es qué le está pasando. Ahora, el risorio también le echamos la culpa de todo. Y el risorio no tiene mucha culpa en esta parte. El problema no es que no pueda sonreír. El problema es que se le escapa por la esquinita. Problema del risorio, no. Problema de estos que no me suben la comisura. ¿Sí? Entonces, como les digo, solemos masacrar músculos creyendo muchas cosas, pero no son. Recuerden que muchas veces este, que es el depresor del ángulo de la boca, hay que trabajarlo, sí, a estiramiento, más que cualquier otra cosa. Ahora tenemos esto. Miren que esta es una presentación característica que vemos en algunos pacientes, esta que está aquí, que tienen como una piscinita acá, ¿sí? El problema del orbicular no, el problema es de este músculo, que se llama el depresor del labio inferior. Entonces, cuando yo hago la evaluación y veo que es el depresor del labio inferior, pues trabajo el depresor del labio inferior, que está hipertónico. Por eso es que la boca hace eso y se llena aquí de saliva. Entonces, todo eso que estamos y que les estoy mostrando es para que entendamos que el problema del sello labial no es el orbicular. Y quiero ser muy clara en eso, ¿sí? Pueden ser muchos otros músculos porque tenemos un antagonismo muscular. Recordándoles entonces que la deglución no es igual en niños y en adultos. En niños tiene otra connotación, sobre todo si son bebés. Ahora, los bebés de por sí son babosos por la posición estructural. La laringe está alta y en rotación anterior. Hay una tendencia a estar así. ¿Hasta cuánto? Hasta los 6 meses más o menos. Ya después de esto se tiene que tragar la salivita. ¿Por qué? Porque a los 3 meses reacomodamos las estructuras del sistema estomatognático y después de estar en la laringe en C1 pasa a C3 a los 3 meses. A los 3 meses se controla la deglución, ya está mielinizada la vía deglutoria y ya empieza a ser voluntaria. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta, los momentos del desarrollo deglutorio para poder hacer una buena intervención. Entonces, cada una de las etapas que tenemos son diferentes en niños que en adultos, por eso debemos respetar todo lo que sucede. Ahora bien, un adulto realiza ciertos movimientos en proceso deglutorio que los tenemos que tener en cuenta.
muy diferentes a los del bebé. El bebé solo realiza esto, mientras que nosotros realizamos todo este movimiento que les voy a mostrar aquí, todo este movimiento que es proceso debutorio. Entonces tiene que hacer, y si usted le baja la laringe con esa maniobra que hacen que no sé de dónde la sacaron porque no existe en la literatura, cogen y bajan y bajan y bajan, que no entiendo para qué, acaso están rellenando salchichas o qué están haciendo. Entonces, los niños teniendo la laringe tan alta, porque la tienen en C1, y uno haciendo un masaje que me baja, pues poseemos líos, porque entonces me van a cambiar el posicionamiento de las estructuras del sistema estomatognático, como normalmente venimos para proteger una vía aérea. Entonces, los movimientos del niño y los movimientos del adulto no son lo mismo. No son lo mismo. Por desarrollo, no, es imposible que sean lo mismo. Por características anatómicas, por todo, porque la musculatura está completamente distinta en el bebé que en nosotros los adultos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. El mecanismo de protección de la vía aérea lo entendemos y desde fijaciones laríngeas lo hemos visto, que requiere del cierre glótico. El cierre glótico es que ocurra que las cuerdas vocales se cierren. Eso es que suba la laringe y en ese momento se aproximan, pero tiene que haber una acción muscular de los músculos que me cierran el pliegue vocal. Estaríamos hablando del cricoaritenoideo lateral, aritenoideo transverso y aritenoideo oblicuo. Tienen que estar trabajando para que eso ocurra. Y asimismo requerimos una tensión del tiroaritenoideo, es decir, que se tense hacia adelante. Entre más tenso esté, menos riesgo hay de que filtre líquido, ¿sí? Y lo que más le meten a los pacientes en cualquier sitio es líquidos. Ustedes saben lo peligroso que son los líquidos cuando no hay buena tensión, cuando la musculatura no está buena. Entonces, pues claro, se van a broncoaspirar con líquidos. ¿Qué la compotica? No, la compotica es totalmente un problema severo cuando no hay buen movimiento de faringeos. ¿Y cuando no hay buen movimiento de faringeos? Cuando la estructura está muy atrás, cuando está muy adelante, cuando está muy arriba, cuando está muy abajo. Es decir, cuando la estructura está mal posicionada, no hay buen movimiento de faringeos. Ay, pero es que la compotica no, la compotica no sirve. Deja mucho resto, el paciente se broncoaspira después de la deglución, nos aumenta la producción de saliva si le meten dulce. No hagan eso. O sea, tengan mucho cuidado con el tipo de bolo que se les manda a los pacientes. Movimientos laringeos. Los movimientos laringeos son llamados por diferentes autores. Basculación, propulsión, expulsión. Nombre correcto y actualizado, expulsión laríngea. El primer movimiento, la laringe va hacia atrás. Segundo movimiento, la laringe sube. Tercer movimiento, la laringe avanza hacia adelante. Cuarto movimiento, la laringe regresa a su posición de inicio. Son los 4 movimientos que tenemos que rehabilitar en proceso de glutorio. Si mi laringe está abajo, está así. Entonces la saliva se va a escurrir y escurrir y escurrir y escurrir. Eso se llama escurrimiento precoz del bolo, evacuación precoz del bolo, como lo quieran decir. Pero está dado por un posicionamiento estructural bajo. ¿Y por qué está baja? Porque le hicieron esto todo el tiempo, que yo lo llamo el masaje del pollo. Es porque como si estuvieran alimentando pollos o gallinas. Eso se embuta y baje para que mágicamente baje sin broncoaspirarse. La apnea central es otro momento en el que el cerebro está cuadrando todo. El bolo mide tanto, pesa tanto, está tan líquido, está tan espeso, está tan, incluyendo el bolo saliva, porque la saliva a veces está muy espesa. Ustedes no se han dado cuenta cuando tienen ciertos momentos de estrés que la saliva se pone muy líquida y ustedes no la pueden retener. Y hay momentos en que han hablado tanto que no tienen saliva en la boca. Entonces tenemos los momentos en que por diferentes circunstancias, no porque seamos dialorreicos o babosos, sino porque tenemos ciertos momentos en que vamos a producir más o menos salivación. Entonces tenemos que tener claro que el cerebro está programando cómo deglute usted. Por eso es que la deglución es un acto voluntario y tenemos que cuadrarlo. Y cuando hay una lesión a nivel cerebral, un problema neurológico a nivel cerebral, pues es más difícil. Y nos toca mirar cómo vamos a trabajar hacia esas zonas para poder coordinar todos esos movimientos. Asimismo, la apertura faríngea y esofágica y el sistema de presiones que es súper necesario para todo eso. Entonces, siempre miremos los movimientos para el proceso de glutorio. Pero aquí un momentico les incluyo pues el videito normal. Quiero que me entiendan cómo decimos que la posición de reposo es así y solo va arrugas palatinas cuando vamos a hacer proyección.
¿Por qué? Porque es que tenemos una fijación con las arrugas palatinas, como les digo, tenemos una fijación con tantas cosas, que lo único que hacemos es acelerar y alterar los procesos. Les decía, entonces los movimientos laringeos son muy claros. Primero la estructura va hacia atrás, luego sube, luego se anterioriza y luego regresa a su posición inicial. Aquí lo vamos a ver. Mire, eso que estamos viendo, que está descrito en esa elipse que ustedes ven allí en azul y verde, esos son los movimientos deglutorios. Eso es lo que yo tengo que rehabilitar. Entonces tenemos que trabajar la deglución, la oclusión y obviamente el selle labial. ¿Sí? Son las tres cosas básicas que tenemos que hacer. Si después de eso el paciente sigue chorreando baba, pues toca ya remitirlo. Si eso es por un problema de oclusión, pues hay que remitirlo a odontología, porque nosotros la oclusión no la mejoramos en cuanto a oclusión. Mejoramos la musculatura, pero la parte del movimiento dentario lo realizan son los odontólogos. Entonces nosotros no podemos simplemente presumir que nosotros vamos a arreglar la parte dentaria. No, sí, las fuerzas musculares afectan, intervienen, sí, pero son las fuerzas musculares. Eso es lo que tenemos que trabajar. Y lo mismo pasa. Entonces vuelvo y les digo, bueno, y si este bebé, este niño, pongámosle que sea un muchacho ya, de 15 años, fue alimentado con biberón toda su vida, muy probablemente tenga una mordida abierta anterior. El problema oclusal es grandísimo. Entonces, ¿cómo queremos que cierre la boca si no se puede? No la va a cerrar, así yo le coja esto y se lo ponga aquí, porque eso no se debe hacer, pero así aprendimos, ¿ok? Pero la cuestión es que tenemos que revisar muy bien qué es lo que está pasando. Entonces, recuerden, primero que trague la saliva, si no puede, lío. Segundo, que cierre la boca. Tercero, que cierre los labios y mirar por dónde se le escape. Ir acomodando la musculatura de acuerdo a las características de por dónde escurre. Si escurre abundantemente por el frente es el mentoniano, si escurre por los laditos con piscina es el depresor del labio y si escurre por la esquinita es los músculos del ángulo de la boca que me modifican el modiolo. Entonces tengo que trabajar hacia esos músculos. Y recordar que la deglución es un acto que requiere unos movimientos y como tal debe hacer. Que las estructuras del sistema estomatognático están posicionadas por desarrollo. Y si yo no tengo en cuenta eso y me siguen bajando las laringes, el paciente no se va a comer la saliva y va a seguirse broncoaspirando. Es que hay que quitarle la glándula salival. ¿Pero por qué? Usted no ha hecho bien su trabajo. Entonces, si usted le va a hacer un daño al paciente, que sea porque usted ha hecho bien su trabajo. Porque el Botox es una medida invasiva, como lo dicen. La cirugía es una medida invasiva. Entonces, procuremos llegar a eso cuando sea estrictamente necesario, no antes. ¿No? Entonces, sí, respetar mucho estos movimientos y tener en cuenta la alimentación. Recuerden que las cosas dulces aumentan la salivación. Entonces, si ustedes tienen un paciente con cialorrea y lo van a trabajar con dulce de leche, arequipe, como decimos aquí en Colombia, manjar blanco, ¿sí? Si ustedes van a trabajar con cosas dulces, pues van a hacer que el paciente tenga un problema grandísimo. Ahora que si yo lo pongo a hacer ejercicios de lengua afuera, lengua adentro, lengua arriba, lengua abajo, pues todo tiene que hacerse a su debido tiempo, ¿sí? Si, o sea, ustedes cuándo dentro del proceso del sello labial hacen esto, o cuándo dentro del proceso de glutoria hacen eso, nunca. La deglución no lleva acompañado eso, ni tampoco esto, tampoco lleva eso. La deglución no. Que a usted le quede comida después de es otra historia, porque le falta fuerza, porque le falta presión, porque le falta un montón de cosas. Pero que sea porque no ha hecho esos ejercicios, entonces le mandan al paciente un montón de ejercicios que nada que ver. Y el paciente se aburre porque no sirven. Y las mamitas también. ¿Sí? El problema con la vibración, y es lo que les voy a explicar, la vibración está diseñada para relajar la musculatura. Entonces, si tú colocas un cepillo vibratorio por mucho tiempo, me explico, más de 10 segundos, vas a generar sensación de relajación. Entonces, la cuestión es, ¿tú quieres relajar el músculo? ¿Qué músculo quieres relajar? Entonces, si tú estás trabajando, por ejemplo, a que me mejore la presión,
del bucinador contra los dientes para que pueda mantener el bolo en cavidad oral y le metes el cepillo, perdiste el año, porque me va a aflojar el bucinador después de que lo tonificamos. Entonces, todo tiene un momento, ¿sí? Me preguntan, ¿el proceso de expulsión o basculación cuándo se da? Mira, la deglución comienza así. La lengua hace esto. Esta es la lengua, esta es mi laringe, esto que está aquí. Empieza así. Hace esto y se contrae la lengua. ¿Qué pasó con la laringe? Empezó a subir. Hace esto y sube la lengua. Ya la laringe subió de atrás. Ahora, se contrae este músculo para hacer la eyección. Va a las arrugas palatinas, el longitudinal superior, y hace esto. Se suelta la contracción, se disminuye la contracción del palato gloso y hace esto. Se aumenta se suspende la contracción de los supraposteriores y de los supraanteriores se mantiene, haciendo un avance del, de la laringe. Entonces el bolo es eyectado en ese momento. Entonces, ¿en qué momento? En teoría, en la fase faríngea. Pero se empieza a dar desde la fase oral, ¿sí? Desde organización del bolo y eyección, ya empezó a subir la laringe. Ya desde ahí empezó a subir. ¿Sí? Entonces, imagínense ustedes el pobre paciente que está con su lengua así, por una traqueostomía, pongamos, y que va a deglutir y está con su lengua así. Le metemos líquido, pues va a escurrir antes de que él logre hacer el cierre, que es que suba a la posición normal y de allí hagan su posicionamiento superior y luego anterior, posterior y luego anterior, para poder mantener ese proceso. No es solamente la lengua la que sube. Para que la lengua suba, tiene que contraerse este músculo de aquí, que es el milo. Si el milo no sube, pues posee problemas en la lengua. Pero cuando sube el milo, sube porque se llama miloioideo, va agarrado el ioides. Si el miloioideo se contrae, el ioides sube. Entonces, para que pueda subir la lengua, tiene que haberse contraído el miloioideo. Por eso es que los movimientos son tan precisos. En el momento en que hace esto, va hacia atrás, la laringe. Cuando hace esto la lengua, la laringe hace esto, llega a la zona media y cuando hace esto se anterioriza para hacer la eyección. Entonces, todo ese movimiento deglutorio es supremamente importante. Entonces, conocer muy bien la deglución para trabajarla, digo que el babeo muchas veces es problema deglutorio, muchas veces. No, pero es que el niño ya come de todo. ¿Cómo está esa deglución de ese paciente? Es que no es que coma, es el cómo come lo que nosotros tenemos que revisar, porque la deglución es el que cómo come, no que se alimente, sino el cómo lo hace. Y eso es lo que tenemos que rehabilitar. Eso es algo que tenemos que hacer, ¿sí? Bien, dentro de lo que son la bibliografía, les dejo todo esto. Hay cosas muy interesantes. Hay mucho de lo que se puede hablar hoy día, sobre todo esto que les digo del manejo del control muscular, del poder trabajar. Esto no es de ejercicios. O sea, ustedes no piensen que esto es de ejercicios. Esto es de saber lo que le pasa al paciente y saber por dónde empezar. Esto no es de ejercicios. Yo digo que todo en la vida son ciclos, no hay pérdidas sino transiciones y tenemos que ir mejorando lo que hacemos, sobre todo en la terapéutica. El hecho de hacer este BIFI tradicionalmente para el Día de la Motricidad Orofacial es poder comparar lo que estamos haciendo con relación a lo que se está presentando. Entonces, en este momento, lo que venimos haciendo hace 12 años, ¿sí? Está siendo comprobado específicamente por los coreanos. Bueno, y eso es válido. Estamos bien, no estamos mal. Todavía le dan mucha eh, información a la parte sensorial. No, no es que sea malo, pero no todos los pacientes requieren integración sensorial. Entonces, pues hay que ver cuáles sí, cuáles no. Darles las gracias por haberme acompañado en este BIFI, donde vemos la reunión de muchas personas que trabajan bajo mi técnica. En esencia eso, les agradezco infinitamente. Eh, no sé si tengan alguna pregunta, duda o inquietud adicional. En este momento tengo el chat habilitado. No sé si tengan alguna.
pregunta, ¿sí, no? Para dar por terminado el edificio. No, siempre se hace con mucho gusto. Ustedes saben que esto para mí es muy importante. La grabación no queda guardada. Normalmente yo no las guardo, pero la voy a dejar expuesta el día de hoy en el Facebook en Cursos Fonoactiva, ¿sí? Para que lo busquen allí, que allí queda. Allí les dejo la información para que la puedan tener. A mí me encanta poder compartir con ustedes todos estos procesos. De verdad que sí, es muy bonito poder estar en esta. Y agradecerles infinitamente por todo el hecho de estar aquí y estar compartiendo esta información. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Los cursos están promocionados para quienes están preguntando por dónde salen los cursos. Los cursos están en Cursos Fonoactiva, que lo pueden buscar tanto en la página como tal, que es Fonoactiva Online, fonoactiva.online, o los pueden buscar en Cursos Fonoactiva del Facebook, que allí los coloco con mucha frecuencia. Eh, Espero haberles dado más claridad a los viejitos, haberles dado más herramientas para poder trabajar, a los que ya me han oído más de una vez. De verdad que sí, para mí es muy rico eh, estarles mostrando de las últimas cosas, porque como ustedes ven, toda la bibliografía está actualizada. Estamos hablando de 2021 en adelante. No estamos hablando de cosas muy viejas ni tampoco muy nuevas. Una feliz tarde para todos, un feliz resto de semana. Nos vemos en un año y en los cursos que tengamos. Un abrazo grande.